¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Reinique y hoy vamos a hablar de una investigación científica que es la propiedad intelectual contra la inteligencia artificial más con la normativa boliviana. Empecemos con nuestro planteamiento de problema. Nuestro planteamiento de problema es simple, solo les tenemos que explicar qué es la inteligencia artificial y qué es la propiedad intelectual, por qué se están colisionando esos dos, cómo esto también podemos usar nuestro marco legal que tenemos en Bolivia y también con los tratados internacionales que podemos considerar eh, vigentes. También tenemos que considerar que con el marco boliviano hay formas que se puede considerar la propiedad intelectual, tal como el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que es una institución o SENAPI, donde nos permite tener el derecho de autor y nos permite cómo lo podemos expresar o registrarlo. También tenemos como el mismo SENAPI en el Ley 1322. El Ley 1322 es básicamente el ley de derecho de autor, básicamente que pone defensas que se puede utilizar contra el autor y cómo se tiene que registrar en el SENAPI. También con la decisión de 351, que es la manera internacional que tenemos, que hemos tenido de varios países, que no se puede especificar cómo tenemos que utilizar el derecho del autor en cosas artísticas o lingüísticas. También tenemos que considerar el OMPI. El OMPI es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, donde especifica o tiene un rol donde se tiene que ellos tienen que establecer sistemas jurídicos y cómo lo podemos expresarlo internacionalmente mediante cualquier tipo de política del país. Ahora tenemos que hablar de la racionalidad y rigor lógico. Esto podemos basarnos más en las palabras claves que tenemos en este artículo científico, tal como la inteligencia artificial, el derecho de autor y el autor. Ahora tenemos que hablar de la hipótesis. La hipótesis es simple. La hipótesis es básicamente cómo nosotros, la persona actual, cómo nosotros podemos defendernos de la inteligencia artificial. Es decir, qué medidas podemos utilizar para batallar contra la inteligencia artificial y ver quiénes pueden ser considerados derecho del autor, tal como lo tenemos en los tratados internacionales y leyes actuales, donde nosotros nos tenemos que basar en la política. La política nos tiene que decir en cada país es más diferente. En Bolivia dice que nosotros tenemos que tener el criterio de admisibilidad para ver si podemos utilizar esa normativa actual para considerar si esto puede dar al derecho de autor a la persona o a la empresa actual de inteligencia artificial. También tenemos que basarnos de la ley de Brasil. La ley de Brasil básicamente explica que la única persona que puede tener derecho de autor es el humano. Ahora, con esto también podemos utilizar la OMPI. La OMPI básicamente puede utilizar dos maneras, que es crear sistemas y evaluar ahí cómo se puede considerar la inteligencia artificial o la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial o quién se puede considerar el derecho de autor. También se puede utilizar el segundo método, que se puede cuestionar y se puede exigir, cuestionando en las sentencias actuales que se pueden utilizar en un caso, para ver si puede considerar si puede considerar una persona el autor o la empresa actual, que es ChatGPT. Ahora tenemos que hablar sobre el método y la experimentación. En este artículo científico no hay ningún método de experimentación, así de simple, porque no considera ninguna cosa y habla más de lo teórico. Ahora tenemos que hablar sobre la verificabilidad. La verificabilidad es básicamente simple, porque como esto ya está publicado esta revista, y también como esto está bien estructurado lógicamente, esto se puede verificar mediante esas medidas, y también con la replicabilidad o la publicidad. Se puede considerar que esto ya es algo que se puede usar como prueba o como un tipo de práctica. Tenemos que ver qué teoría epistemológica aplica este artículo científico. Yo lo he abordado con la teoría que tenemos actual de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn tiene una obra que se llama La estructura de la revolución científica, donde se puede basar más con este artículo, porque este artículo es más teórico y más positivista, porque este artículo se basa más con las leyes que tenemos actualmente, como la ley 1322, la constitución política del Estado y tratados internacionales que tenemos, tal como la decisión 351 que tenemos en nuestro querido SENAPI. Vamos a abordar 4 cosas. 1. Tenemos que ver si tiene reconocimiento de un paradigma. Este artículo sí tiene un reconocimiento de paradigma, porque el paradigma actual es considerando qué tipo de normativa vigente o actualmente que tenemos puede batallar contra la inteligencia artificial. Es decir, a quién podemos considerar como derecho de autor.
Ahora tenemos que hablar si tiene una ciencia normal. Este artículo sí tiene una ciencia normal porque se comporta y analiza y aplica el derecho vigente que tenemos y no cuestiona mucho la estructura actual. Ahora, ¿tiene una identificación de anomalías? Sí, porque uno está identificando la anomalía que actualmente que sería es la inteligencia artificial contra la ley obsoleta, donde no hay mucho más que explicar porque básicamente tenemos que se fija más si hay una normativa vigente que puede batallar contra la inteligencia artificial y a quién tenemos que darle el derecho de autor, es decir, si le tenemos que dar el derecho de autor a la persona que ha utilizado la inteligencia artificial o tenemos que dar a la empresa actual o al dueño de la empresa actual que diremos de una inteligencia artificial tal como el ChatGPT. Ahora, ¿hay un cambio paradigmático? No, porque se basa más en lo just positivista. Entonces, básicamente, eso es lo que decir que no tiene no puede tener ningún cambio de paradigma porque hasta aún mediante el artículo aún no ha pasado. Finalmente vamos a hablar de nuestra calidad, de la evaluación calidad científica. Ahora esto va a ser muy rápido porque no tengo suficiente tiempo, pero esto sí tiene tiene una estructura formal clara, tiene el lenguaje técnico y está especializado, tiene un marco normativo y doctrinal sólido y tiene un razonamiento lógico y consistente. El único problema que tiene es que hay una falta de hipótesis. No hay ausencia de metodología empírica y no hay mucha información sobre la verificación o replicabilidad. Esto significa que no hay un enfoque limitado en el paradigma doctrinal y no contemplan dinámicas muy interdisciplinarias.